Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. A lo largo de los últimos días hemos tenido conocimiento a través de diversos medios de comunicación de una serie de hechos relativos a la actuación de determinados miembros del Partido Popular de Cantabria durante la celebración del último Congreso Regional del Partido, que nos han provocado una enorme preocupación y que nos han llevado a aprobar el siguiente comunicado. Los hechos a los que estamos haciendo referencia son básicamente los que voy a relatar a continuación. Durante la celebración del último Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, se ha utilizado a una persona con un importante grado de discapacidad psíquica y con unos niveles de ingresos ciertamente reducidos para intervenir en el proceso electoral del citado Congreso. La forma a través de la cual se ha instrumentalizado a dicha persona es, según parece, la siguiente. Primero, abriéndole una cuenta corriente a su nombre en la que se ingresaron importantes cantidades de dinero, alrededor de 9.000 euros, por parte de personas directamente relacionadas con la candidatura de la actual presidenta del Partido Popular de Cantabria, de la actual secretaria autonómica, de la actual presidenta del Comité Electoral del Partido Popular de Cantabria y de un diputado del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria. Segundo, desde dicha cuenta se realizaron los ingresos necesarios para pagar las cuotas de 511 afiliados del Partido Popular de Cantabria, lo cual les habilitaba para ser inscritos en el mencionado proceso electoral. Y dichos pagos se llevaron a cabo desde ordenadores de titularidad de estas mismas personas relacionadas con la candidatura de la actual presidenta del Partido Popular de Cantabria, así como desde ordenadores del Parlamento de Cantabria y de las sedes del Partido Popular de Santander y de Madrid. Lógicamente, para poder abonar las cuotas de un número tan importante de afiliados, superior al medio millar, era absolutamente necesario manejar los datos de carácter personal de todos estos 511 afiliados. Una vez realizada toda esta operación, se procedió al cierre de la citada cuenta corriente. De este modo, la posible responsabilidad que pudiera derivarse de esta maniobra recaería en la persona discapacitada que fue utilizada en esta trama de pago de cuotas de 511 afiliados del Partido Popular de Cantabria. A la vista de estos hechos, y en el caso de que estos resultasen ciertos, porque obran en nuestro país evidentemente las pruebas judiciales, las pruebas practicadas por petición de la juez que lleva este procedimiento civil, en caso de resultar ciertos, lo que hasta la fecha no se ha desmentido, además, por parte de los implicados en los mismos, los firmantes de este comunicado quieren expresar lo siguiente. La más absoluta condena de hechos de esta naturaleza por considerarlos contrarios a los principios y valores éticos y morales que deben presidir la actuación de cualquier fuerza política y por ser radicalmente opuestos a la forma de actuar que viene defendiendo el Partido Popular. La más enérgica repulsa frente al comportamiento de las personas que han participado en la utilización e instrumentalización de una persona con discapacidad psíquica para intervenir en un proceso electoral, el cual debe caracterizarse siempre por la ejemplaridad, la transparencia y el juego limpio. La necesidad de que por parte de los responsables del Partido Popular de Cantabria, a quienes se acusa de este tipo de prácticas, se den las explicaciones necesarias a los efectos de aclarar las circunstancias que concurren en un episodio de esta naturaleza. Somos plenamente conscientes de que en la actualidad se está sustanciando un proceso civil acerca de la legalidad o ilegalidad del procedimiento que se ha seguido en el último Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria. No obstante, lo que ahora ponemos de relieve no se refiere a una cuestión de legalidad, que debe ser resuelta con absoluta independencia por los órganos judiciales ante los que se ha planteado, sino que lo que aquí se pone de manifiesto es nuestra inequívoca posición ante una cuestión que se refiere a la moralidad y a la ética en la actuación de las personas que formamos parte de los partidos políticos. Y es que entendemos que, de ser ciertas las acusaciones que se vierten en los medios de comunicación acerca del comportamiento ético y moral de las personas que aparecen como implicadas en esta trama, ello les inhabilitaría para el desempeño de cualquier cargo dentro de un partido político como el nuestro, que exige a todos los que ocupan cargos de responsabilidad en el mismo una actuación moralmente irreprochable. De ahí la necesidad de que se den las explicaciones oportunas que puedan despejar cualquier sombra de duda acerca de la actuación que en esta materia
los cargos de nuestro partido han mostrado semejante comportamiento y que ha sido gravemente cuestionado y puesto en entredicho en las noticias difundidas en los últimos días. En Santander, en marzo de 2008, se firma por los 3 senadores autonómicos y la amplia mayoría del grupo parlamentario. Les comento simplemente que evidentemente yo estoy hablando en representación de una serie de personas que han firmado este documento y por tanto me ciño exclusivamente al contenido del mismo. Es decir, no quiero vertir opiniones que pudieran ser de carácter personal o valoraciones propias que podrían no ser compartidas necesariamente por personas que sí que absolutamente comparten el contenido del comunicado que les acabo de leer. ¿Nos puede aclarar qué diputados son? Sí, se lo puedo aclarar. Le puedo decir que son 8 diputados y, perdón un momento, que tengo un documento con las firmas, he leído uno que no tenía las firmas, una copia. Le digo, firmados: Javier Fernández González, senador; José Manuel Igual Ortiz, diputado autonómico; Eduardo Van den Ende, diputado autonómico; Santiago Recio, diputado autonómico; Luis Carlos Albalá, diputado autonómico; Ignacio Diego Palacios, diputado autonómico; Ruth Beitia Vida, diputada autonómica; Mercedes Toribio Ruiz, diputada autonómica; Cristina Mazas, diputada autonómica; Blanca Martínez, senadora; y Esther Merino, senadora. Por otra parte, independientemente de que estas son las firmas de este comunicado, les diré que nos hemos visto en la obligación de valorar los hechos que hemos conocido a través de las pruebas practicadas en el proceso civil. Nos hemos obligado también a asumir de esta manera la representación de miles de afiliados del Partido Popular de Cantabria, cuyas firmas tengo aquí, que ya suscribieron un documento con un listado de firmas que respaldan cuántas reclamaciones se presenten por las presuntas irregularidades producidas en el 12 Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria. Quiero decir con ello que no nos sentimos exclusivamente, en este caso, respaldados solo por órganos institucionales como pueden ser los senadores nacionales o los diputados autonómicos, sino miles de afiliados del Partido Popular de Cantabria que están exigiendo desde hace muchos meses, sin que haya una respuesta adecuada, que se aclaren estas circunstancias que evidentemente les irritan y además les avergüenzan como miembros de una organización política en la que estas prácticas entendemos que no tienen cabida. ¿Cuántas firmas hay? No sé si las tienen... No las he contado una a una, pero sé que son más de 1.000, en torno a 1.000 y 200, algo así, aproximadamente. ¿Alcaldes hay? Muchos, muchísimos. De hecho, la primera hoja que estoy viendo son todos alcaldes. Es decir, que hay alcaldes, hay números 1, hay miembros de las juntas locales y hay afiliados de base, simplemente que se han escandalizado ante la situación que se ha llegado a generar y sobre todo los procedimientos utilizados. Por tanto, en ese sentido nos sentimos plenamente amparados y respaldados por una parte sustancial que yo me atrevo a decir que es, sin duda alguna, llegados a este punto, la mayoría de la militancia del Partido Popular de Cantabria. ¿Son firmas recabadas a partir de las informaciones o era sin un continuo? Desde, vamos a ver, yo aquí sí que puedo hacer un poco de relato, es decir, por un lado hay aquello de lo que nosotros tenemos conocimiento durante el transcurso del Congreso, que evidentemente ya es muy grave, o lo consideramos muy grave, pero que tiene una plasmación documental y por tanto ya no deja lugar a la interpretación el hecho de que se conozcan las pruebas ciertas, las pruebas que están practicadas mediante a petición judicial y que son certificaciones de operadoras de comunicaciones y de entidades bancarias, donde quedan claro el relato que seguramente ustedes conocen porque se ha dado a conocer por algunos medios y que recogen evidentemente estas pruebas, con lo cual muchas personas, incluso personas que podían ser contrarias a la candidatura de Ignacio Diego o ser ajenas a ella, lógicamente lo que están escandalizados es de este tipo de actuaciones y por tanto a esos 1000 y pico que en su día ya se habían adherido a la petición de explicaciones
para aclarar la situación del Congreso hay que añadir a muchas otras personas que, independientemente de su posicionamiento político dentro del partido, está claro que no admiten este tipo de prácticas y que se han dirigido a muchos de nosotros durante todos estos días. Los documentos a los que hace referencia entiendo que son documentos que tienen ustedes por la parte policial, que son los documentos policiales. Evidentemente los tiene todo el mundo, y digo todo el mundo porque son documentos que están dentro de ese proceso civil y que las tienen las partes, tanto la demandante como la parte demandada, y al mismo y por tanto ya el número de personas que las conocen directamente es simplemente incalculable. Son muchas personas. Hace unos días Ganemos en Santander habló de que bueno, pues investigaran las cuentas del Grupo Popular en el Ayuntamiento por posibilidad de que se hubiesen desviado fondos hacia ese congreso. ¿Ustedes en la documentación que tienen se maneja algún tipo de evidencia de ese estilo? No, yo no, vamos, en mi caso, y aquí hablo yo ya a nivel personal, yo no puedo extrapolar ese tipo de conclusiones en absoluto. Es decir, las pruebas dicen lo que dicen y lo que no dicen las pruebas no dejan de ser especulaciones y por tanto no tengo yo por qué poner en tela de juicio al Grupo Municipal de Santander bajo ningún concepto. Pero sí dicen que se han utilizado ordenadores del Parlamento de Cantabria y de la sede del Lo dice la práctica de prueba que ha sucedido el juez. ¿Qué es lo que más les indigna? ¿Les parece mal que se haya utilizado una persona con aparentemente algún tipo de grado de discapacidad, que los dirigentes actuales del Partido Popular de Cantabria hayan pagado masivamente cuotas de afiliados? El procedimiento para pagar esas cuotas, ¿qué es lo que más les indigna? Bueno, vamos a ver. A mí lo que más me puede indignar, aparte de la utilización de una persona con discapacidad psíquica, que me parece extraordinariamente grave, me indigna, yo creo que a mis compañeros lo mismo y a todas las personas que están reclamando explicaciones también, es el hecho de que cuando alguien quien practica una operación que es legal y que es habitual, no utiliza cuentas interpuestas. Ustedes pagarán sus facturas con sus cuentas. Y si yo tengo que hacer una transferencia, utilizo mi cuenta personal o mi cuenta institucional, si la hubiera. Pero en ningún caso utilizo a un interpuesto, porque eso solo me está demostrando que detrás de esa maniobra hay algo o que no es legal o que no es ético. Que no es legal lo tendrá, si es legal o no, eso tendrá que dictaminarlo un juez, no nosotros. Que no es ético, evidentemente es una opinión que tenemos y que mantenemos y que yo creo que es evidente. Usted dice que no le parece bien que se utilice una persona con una discapacidad psíquica, pero judicialmente esa persona está en sus cábalas, me refiero, sabe lo que hace, hay algún tipo de tutela judicial, sabía lo que hacía, porque si no hay ningún tipo de prueba judicial, él perfectamente puede saber lo que hace y si abre una cuenta, si utilizan una cuenta, si no abren una cuenta. No lo sé, pero en todo caso, a ver, está bien una valoración que esté a lo que yo puedo conocer, pero lo que sí tengo muy claro es que, bueno, es una persona con una grave discapacidad psíquica, se supone que debe tener una cierta tutela. Eso se supone. El grado de discapacidad de esa persona lo desconozco. Yo personalmente lo desconozco. Pero lo que sí tengo clarísimo es que cuando yo hago un pago de cualquier naturaleza, tanto público como privado, no utilizo una cuenta interpuesta, ni yo tengo el acceso a las claves de banca electrónica de una tercera persona, porque puedo tenerlas en mi ámbito familiar o en mi ámbito institucional, pero nunca las tendré de una tercera persona que parece que no tiene tampoco una vinculación, bueno, no parece, no la tiene, ni ningún cargo orgánico en el partido que justifique que esa persona tenga que ser receptora de unos fondos y ponerse en un serio problema, un problema personal, porque cuando uno está percibiendo una determinada pensión y además esa pensión está condicionada a unos ingresos, los ingresos le pueden poner en un serio problema personal. Pero es que además es muy éticamente muy reprochable que se estén utilizando sus claves, la banca electrónica, ordenadores institucionales, ordenadores del partido, que se supone que tiene que tener una actitud absolutamente, digamos, al margen de las candidaturas del Congreso, se estén utilizando para hacer, incluso a altas horas de la noche, transferencias utilizando sus claves de banca electrónica.
yo creo que no hay mucho que explicar en este asunto. Creo que este asunto se define por sí mismo. Perdón, quería preguntar también, han hablado como documentación de la cosa judicial, de la documentación esta de las operadoras y de los bancos, pero en las informaciones periodísticas también han salido algunas grabaciones, creo, y no sé si nos pueden dar su opinión sobre ese tema. Vamos a ver, yo también quisiera puntualizar una cosa. Aquí en realidad la rueda de prensa era para algo muy concreto y muy puntual. Era única y exclusivamente para manifestar la opinión de buena parte de miembros y además cargos públicos del Partido Popular, rechazando unos comportamientos que se vierten en la prensa ya desde, digamos, creo, prácticamente un mes, todos los días, desayunándonos cada día con una de esas noticias. Esas noticias, como se dice en el comunicado, nos preocupan y por eso lo que queremos es que se den explicaciones sobre este particular. Es única y exclusivamente sobre ese punto. Porque en el Partido Popular, y hay mucha gente aquí ya en esta mesa y todos los firmantes de ese escrito, de ese comunicado, que llevan muchísimos años trabajando en el Partido Popular y es un partido del que nos enorgullecemos por su ejemplaridad, por su transparencia, por su limpieza. Yo creo que el Partido Popular de Cantabria en ese sentido tiene un estándar de ética y moral pública elevadísimo. Entonces vemos comportamientos que en principio no nos encajan en esa forma de actuar y lo que pedimos es que se aclaren y que se expliquen esos comportamientos, que se den las explicaciones oportunas y a partir de ahí, bueno, pues cada uno pues sacará las consecuencias que procedan, pero única y exclusivamente sobre eso, justamente sobre el tema de la posible instrumentalización de una persona con discapacidad, porque eso es lo que realmente nos llama más poderosamente la atención y nos parece que eso ni es un comportamiento ejemplar, ni es un comportamiento transparente, porque todo esto aflora como consecuencia de un juicio, porque realmente no conocíamos tampoco ni las personas que habían intervenido en toda esta operación. Entonces lo que queremos es que todo eso se aclare, simple y llanamente lo que queremos, esos hechos, que quede muy claro que ese tipo de comportamientos, buena parte de los cargos del Partido Popular no los comparten, los cuestionan, los muestran su rechazo frente a los mismos, pero esos comportamientos concretos, y nada más, absolutamente nada más. Ese es el sentido del comunicado. Queda muy claro que el Partido Popular es un partido que pueden quedar en cuestión como consecuencia de esos comportamientos concretos. Por tanto, es un comunicado que pide explicaciones sobre algunos comportamientos concretos que tuvieron lugar en un momento concreto durante el Congreso, durante el procedimiento del Congreso, por unas personas muy concretas y lo único que pedimos es explicaciones para ver si hay una explicación satisfactoria o no ante esos hechos. Luego hay un juicio que es otra cuestión completamente distinta. Los jueces, lógicamente, analizan cuestiones de legalidad y los jueces hacen su trabajo, analizan las pruebas y adoptan decisiones sobre cuestiones jurídicas, es decir, si los hechos dan lugar o no a la invalidez de un procedimiento y, por tanto, esa cuestión, la cuestión jurídica, es una cuestión que se tiene que analizar en el juzgado y el juez resolverá con planteamientos jurídicos y técnicos. Pero aquí, quienes firmamos este comunicado, no estamos haciendo una valoración jurídica. No se trata de ver si las circunstancias que se relatan son invalidantes o no de un proceso electoral desde el punto de vista de la legalidad. A nosotros nos preocupa una cuestión, como digo, que se refiere más a los estándares éticos y morales de unos comportamientos que consideramos que son absolutamente contrarios a los que defendemos y defiende siempre el Partido Popular, del que me enorgullezco formar parte y que siempre ha sido bandera del juego limpio, de los procesos electorales, de la transparencia y, como digo, de la ejemplaridad. Y por tanto, así se circunscribe el comunicado, a contar que nos preocupan unos hechos muy concretos que tuvieron lugar durante el procedimiento del Congreso, que esos hechos se ponen ahora de relieve como consecuencia de las pruebas que aparecen ya difundidas desde hace casi un mes en algunos medios de comunicación, nos preocupa de forma especial y pedimos que a las personas a las que en esos documentos se implica, pues pedimos que den las explicaciones oportunas para ver si está justificado o no. Ojalá nos encontremos ante explicaciones que digan que todo esto es un montaje, que todo esto es falso, que todo esto es una farsa. Ojalá pueda ser así, ojalá sea así. Si eso pues, lo que estamos es a la espera de explicaciones de esta naturaleza. Si los hechos se confirman en ese sentido, pues lo que queremos decir es que, sobre todo, esa instrumentalización para un procedimiento electoral, una persona que tiene una cierta discapacidad, nos parece que como hecho es reprobable. Y queremos dejar claro
ante la opinión pública nuestro reproche de ese comportamiento concreto, en un momento concreto, para unas personas concretas. Y nada más. Eso, cualquier otra cuestión que tenga algo que ver, como los que algunas de las que aquí se han planteado, son absolutamente ajenas a este comunicado y al sentido de esta rueda de prensa. Aquí simplemente queremos decir, nos preocupan estos hechos que aparecen, pedimos explicaciones ante los mismos y si se confirma, que quede claro que desde luego en el Partido Popular los firmantes de este comunicado, y yo creo que la inmensa mayoría, la práctica total, rechazamos este tipo de hechos si son ciertos. Ojalá no sea cierto todo lo que aparece en los medios de comunicación. Y repito, luego está la cuestión legal, que el juez verá las consecuencias que se derivan de todos los hechos que aparecen. Y ahí habrá una cuestión técnica, una cuestión jurídica. Algo puede estar mal y ser legal, o algo puede estar incluso bien moralmente, pero ser ilegal. Son planos distintos. Aquí no estamos juzgando la legalidad o las consecuencias jurídicas de los hechos que se van a debatir. Por eso no queremos que la solución sea esperar a ver lo que dice el juez. El juez dirá lo que corresponda desde el punto de vista de la legalidad. Y si esos hechos probados tienen la consecuencia jurídica de anular o no un proceso congresual, un procedimiento. Eso es una cuestión técnica. Pero aquí analizamos otro tipo de cuestiones. Unos comportamientos, si esos hechos son ciertos, nos parece que desde el punto de vista ético y moral nos parecen reprobables y por eso queremos dejar muy claro que esa no es nuestra postura, sino que al contrario, rechazamos ese tipo de comportamientos. Quiere decir que lo que... Quería hacer dos preguntas. Primera, ¿cómo se comparece esta situación de malestar que ustedes dicen que vive el partido con este incremento de 300 y pico en la afiliación de la que se informó hace escasos días por parte de la dirección del PP? Eso por un lado. Y por otro, perdón, que tengo la voz fatal. Y por otro, ¿cuál será su actitud en el caso de que el juez o la justicia archive este caso? Te contesto. Estamos encantados de que la militancia del Partido Popular se incremente porque creemos que el Partido Popular es sin duda la mejor opción política en esta región a años luz de cualquier otra. Creemos que tenemos un partido serio, un partido que ofrece a los ciudadanos de Cantabria la mejor alternativa política y desde luego estamos encantados con que haya un incremento y que haya una mayor participación cada vez de los ciudadanos de Cantabria. Ojalá se afilien a raudales y ojalá consigamos el resultado que el Partido Popular realmente se merece porque repito que es el partido que ofrece el mejor futuro a los ciudadanos de Cantabria. Entonces, en ese sentido, estamos absolutamente encantados por esto. O sea, aquí no estamos planteando que en el partido haya un malestar. Aquí lo que sí decimos es que hay una actuación muy concreta y muy puntual en un determinado momento y ese tipo de actuación nos parece lo suficientemente grave como para poner de manifiesto nuestro rechazo. De ahí yo no sacaría más conclusiones generales. Luego, que eso da lugar a alguna fricción, hombre, eso es evidente. Pero el Partido Popular es una cosa, y desde luego el Partido Popular, repito, es un ejemplo de lo que es una fuerza política en esta región, en esta ciudad y en este país. Y por tanto, esperemos que se incremente la confianza de los ciudadanos en la que sin duda es la mejor opción política para los ciudadanos. Y lo estamos demostrando día a día en la crisis económica. Ayer veíamos el tema de la prisión permanente revisable. Lo vemos día a día en múltiples acciones, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Por tanto, encantados con eso. Y la segunda cuestión era... Si se archiva. En caso de que se en caso de que se archive. su... Repito, va en la línea de lo que le decía antes. O sea, el juez va a analizar cuestiones de legalidad. Y por lo tanto, las cuestiones de legalidad se verá cuál es el resultado. Pero mire, es que a lo mejor se dan por hechos probados una serie de circunstancias que nos parecen que demuestran un comportamiento éticamente reprobable y sin embargo esos hechos probados pueden no tener la conclusión de anular el Congreso. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasaría? Que se aceptaría que el Congreso es legal, pero entenderíamos que el comportamiento siga siendo éticamente reprochable. Esa es una posibilidad. Una cuestión, ¿qué les parece mal que se utilice a esa persona que supuestamente es una disminuida y aunque se sustanció, eso se denunció y se sustanció que no había habido ninguna irregularidad y él además lo negó, o que se paguen cuotas de forma masiva? Porque la otra parte dice que ustedes también lo hicieron y que es una práctica habitual en cualquier congreso el que se paguen cuotas masivas por parte de las candidaturas.
Lo que nos parece mal es ¿Ustedes pagan exactamente... cuotas de esa forma? Nosotros lo que nos parece mal es la instrumentalización de una persona con discapacidad. Lo que se veía hasta la fecha es una cuestión de naturaleza penal. Lo que se veía hasta la fecha es si, por lo visto, una querella planteando si se había cometido un delito, creo que era de suplantación de personalidad o incluso una serie de tipos penales concretos que obviamente no se dan. Además es que yo creo que aquí no estamos para nada ante cuestiones de naturaleza penal. Aquí el tema jurídico civil va por un lado, el tema penal, que es el que hasta ahora se sustanció, va por otro, pero a nosotros lo que nos parece mal es la instrumentalización en esas condiciones. Estamos hablando de ingresos a una cuenta de una persona con discapacidad de casi 10.000 euros y luego la inscripción de 500 y pico personas. Esos son exactamente los hechos que denunciamos y que nos parece mal. Pero insisto, eso es una práctica que se ha hecho en otros congresos, está permitida. Ustedes lo han hecho. Lo que le garantizo es que... La otra parte dice que ustedes también han pagado cuotas de forma masiva a través de personas. Perdón un momento. ¿Nosotros quién es nosotros? Porque yo no he formado parte de ninguna candidatura en este congreso. Es decir, no puedo decir ustedes han pagado. Yo no estaba en ninguna candidatura, ni una ni otra, y por tanto no he hecho pagos de ningún tipo. Habría en su caso que discriminar lo que es una práctica habitual, que puede ser el pago de las cuotas de determinados afiliados en una zona por parte de la persona, digamos, el presidente de la Junta Local correspondiente, con unos recibos y utilizando lógicamente o las cuentas institucionales o la cuenta personal, porque no hay nada que ocultar, porque tú puedes hacer la centralización de esos cobros y esos pagos. Y otra cosa, y no es igual, y otra cosa es utilizar la cuenta de una persona con discapacidad, pero además utilizar la cuenta de un tercero interpuesta. Porque cuando yo hago una cosa que tiene todo el respaldo ético y de lo habitual, no necesito interponer terceras personas. O sea, ya solo el hecho de interponer terceras personas exige una explicación. Exige una explicación clara. No es lo mismo. Lo otro son prácticas que se han hecho habitualmente, que, insisto, el presidente de la Junta Local, pues en vez de que vayan uno a uno los afiliados, paga 50 cuotas de los que dicen que se la paga y luego van con un recibo y les dan el dinero, y eso lleva unos canales y unas cuentas perfectamente identificadas, y eso no tiene nada que ver con que haya una cuenta interpuesta a nombre de un discapacitado que manejan personas involucradas directamente en la dirección del partido, como así atestiguan las IPs, desde donde se han hecho las transferencias, utilizando instrumentos como son los ordenadores de una institución pública como es el Parlamento de Cantabria, o utilizando los ordenadores de las sedes, o los propios ordenadores personales utilizando la cuenta de un tercero. Yo no sé si ustedes acceden a las claves de cuenta bancaria de muchas personas que no sean más allá de su mujer o un hijo suyo, pero estoy seguro que no manejan las de la gente por ahí para poder utilizarlo en pagos, que yo creo que ya el hecho se califica, es que no hay que ir mucho más lejos. Y lo que ha dicho Javier es exacto, es decir, nosotros lo que pedimos es explicaciones. Porque esto hay que explicarlo, porque esto nos salpica y nos mancha a todos y mancha al Partido Popular. Y entonces no estamos dispuestos a tolerar que se manche al Partido Popular y se le arrastre por el fango con actuaciones de estas características. Si hay una explicación convincente, absolutamente convincente, transparente y llana, o realmente han mentido las operadoras y los bancos, eso es otra cosa. Y entonces habrá que decir, han mentido y ha mentido quien ha mentido. Mientras tanto, se exigen explicaciones. ¿Y ¿Esas explicaciones las han pedido dentro del partido? ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues parece ser que hay una rueda de prensa convocada dentro de poco, con lo cual pues nos alegramos esta mañana de conocerlo, porque lo que queremos efectivamente es que se aclare. Hasta ahora... ¿Ustedes han pedido esas explicaciones a los órganos del partido y no han tenido resultado? ¿Quiero entender? Es que las explicaciones me imagino que llevará su tiempo el ir dándose, y de hecho, repito que ahora hay una rueda de prensa, por lo visto convocada, y es una muy buena noticia saber que se van a ir dando explicaciones sobre lo ocurrido en el Congreso. Veremos cuáles son esas explicaciones y repito que es una magnífica noticia que esas explicaciones se den. Aquí pedimos un ejercicio pues, de transparencia y de ejemplaridad. Entonces parece ser que esas explicaciones se van a dar. Hasta ahora lo que habíamos oído, lo que habíamos escuchado,
de algunos miembros también, de algunos compañeros del Partido Popular, es que esto es una cuestión judicial. Entonces nosotros lo que queremos dejar claro es que esa explicación no nos parece satisfactoria. La cuestión judicial se verá desde el punto de vista jurídico en su momento. Ahora queremos una explicación sobre lo que son, si se han cumplido o no, lo que son los estándares éticos de nuestro partido, que repito, son unos estándares realmente muy elevados, en cuestión de transparencia y en cuestión de ejemplaridad en los procesos electorales. ¿Qué les parece el comportamiento de Génova? Desde el primer momento, la defensa sin fisura. Yo creo que las explicaciones se tienen que dar por quienes realmente pueden darlas, que son quienes las van a dar, por lo visto, dentro de un tiempo, y las están empezando a dar estos días. Creo que de momento el partido a nivel nacional pues no es el más adecuado para dar explicaciones. Repito, si pedimos explicaciones sobre unos hechos puntuales, concretos, que tuvieron lugar unos días concretos, durante un momento concreto, son explicaciones que tendrán que dar esas personas. Esas personas. Incluso pensemos que esas personas ni siquiera en aquel momento eran simplemente pues, candidatos a un proceso electoral. O sea, es que ni siquiera no estamos pidiendo explicaciones a ningún órgano del partido, sino que entendemos que las personas a quienes los medios de comunicación, por lo visto con una cierta base documental, que veremos luego la veracidad que tiene, pues que esas personas den explicaciones. El partido, a nivel de Génova, yo creo que difícilmente va a ser capaz de dar esas explicaciones, porque el partido no es responsable en absoluto de lo que hicieron esas personas unos días concretos en un momento concreto. Por tanto, las explicaciones se las pedimos a aquellos que realmente pueden dar. Concretamente los nombres que salen que han pagado las cuotas son la secretaria general, Isabel Urrutia, el diputado regional, ¿quién es? ¿Qué sale el nombre de ese diputado? Y dice una persona relacionada con la presidenta. Es que ha dicho usted en los documentos, esos 9.000 euros están pagados con una persona directamente relacionada con la presidenta, la secretaria general del partido, la presidenta del Comité de Garantías, que es Isabel Urrutia, y un diputado. La persona directamente relacionada con la presidenta del partido tienes, y el diputado sí tiene nombre, ¿vale? Bueno, se lo acaban de contestar. ¿Quién lo ha contestado? Porque, bueno, lo contesto. A ver. Sale el nombre. En los documentos, sí, dice, en los documentos, sí, Íñigo Fernández, diputado autonómico. María José Sáenz de Buruá, que es la actual presidenta, y su marido, que hace ingresos en esa cuenta. Isabel Urrutia, que es actualmente la presidenta del Comité Electoral y que en aquel momento era la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del partido, y su marido. La titularidad, digo, de las IPs, no estoy diciendo que su marido haya hecho los ingresos o las transferencias. La IP estará a nombre de él, pero vamos, si mi mujer hace una transferencia en mi casa y resulta que la operadora la ha dado de alta yo, pues aparezco yo. Es decir, ya no entro más. Yo digo lo que ponen los documentos. Pues esas personas que les he citado y la actual secretaria general, María José González Urrutia, yo creo también. Quería preguntar un segundo. No me ha quedado claro, no sé si me he enterado, el tema de los diputados regionales que han firmado el documento, que está Francisco Rodríguez, porque yo no he tomado nota y no sé si es que no me he enterado. No lo ha firmado Francisco Rodríguez. Ustedes dicen que solo pretenden pedir explicaciones, pero si no he entendido mal el comunicado, también dicen que de ser cierto esos hechos que exponen, les inhabilitarían a esas personas para ejercer cualquier cargo. También estarían pidiendo la dimisión de esos implicados. Vamos a ver, Primero esperamos las explicaciones. Eso es, primero esperemos las explicaciones. Es que las explicaciones, repito, ojalá sean satisfactorias. Es que yo tengo confianza en las personas que dirigen el Partido Popular de Cantabria. Pasa que esa confianza se ha puesto en duda como consecuencia de unos hechos que han aparecido de forma profusa en algunos medios de comunicación, y entonces esa preocupación, que yo creo que todos entienden, hace que nos obliga a no permanecer impasibles, a no mirar hacia otro lado y pedir explicaciones. Pero ojalá las explicaciones que den las personas responsables de esos hechos, a quienes se le incriminan esos hechos, ojalá sean satisfactorias, porque en principio, desde luego, cuentan con toda, a mi juicio, cuentan con toda la presunción de inocencia, no solamente en cuestiones civiles ni penales, sino también en cuestiones éticas y morales, porque son personas cuya trayectoria les avala desde el punto de vista ético y moral.
¿Ustedes conocen el grado de discapacidad de este señor de Laredo exactamente? Pues mire, yo no le puedo dar muchos datos en ese sentido, porque incluso hasta los datos que le comentaba antes Eduardo Vandeneyde, yo los desconozco. Yo prácticamente ni conozco los documentos, no he formado parte, ni he querido saber absolutamente nada de ningún proceso ni penal, ni civil. Por tanto, no conozco los detalles a ese nivel, Es que lo digo y porque... por tanto, lo que sí conozco es la denuncia que hay en los medios. Por eso es por lo que precisamente se piden explicaciones. Yo no sé si alguien puede dar algún dato más, pero parece ser que en la documentación obrante en los medios, pues hay también alguna de esos documentos. Yo les digo que ahí hablo de oídas porque no he tenido ocasión de repasar los documentos ni tampoco creo que se trata de eso. Se afirma que sí que hay algún grado de discapacidad, hablan del 95% entre un grado de discapacidad físico y psíquico, pero no lo conozco ni creo que eso sea realmente lo esencial. Yo creo que lo importante es que si hay algún grado de discapacidad, una persona con algún grado de discapacidad que se instrumentaliza, yo sinceramente ya el porcentaje es algo que no me preocupa en exceso. Me preocupa la instrumentalización de alguna persona discapacitada, porque me parece que no es adecuado ese tipo de comportamiento, porque como reiteramos, si es un comportamiento absolutamente ético, absolutamente legal y absolutamente correcto, no se utiliza ninguna persona interpuesta, no utilizas a nadie. Y desde luego, para abonar 511, estamos hablando de 511 inscripciones, estamos hablando de casi 10.000 euros, digamos que eso no es una práctica ni habitual ni a mi juicio moral. Luego ya, si eso no es legal, que lo diga un juez. El señor Miguel Ángel Serna, que veo que está aquí con nosotros en la rueda de prensa, recientemente en un artículo de opinión dijo que estaría dispuesto a pedir perdón a la actual dirección en el caso de que la demanda civil se archivara. ¿Ustedes también lo harían? Es que volvemos a decir lo mismo una y 100 veces. Me gustaría que fueran un poco concretos en ese sentido. Una y 100 veces decimos lo mismo. Mire, intentamos explicar que hay que deslindar lo que es un tema jurídico de lo que es un tema moral. No creo que se trate de pedir perdón o no pedir perdón. Yo, desde luego, yo no tengo ningún inconveniente en pedir perdón a la gente cuando me equivoco, pero es que yo aquí no acuso absolutamente a nadie. O sea, nosotros, quienes firmamos ese comunicado, no hacemos acusaciones. Lo único que decimos es, si esos hechos son ciertos, si los hechos son ciertos, a los firmantes de ese comunicado nos parecen reprochables y reprobables. Entonces, si esos hechos son ciertos, nos seguirán pareciendo reprochables y reprobables. Que un juez entienda que esos hechos ciertos, imaginemos que incluso el juez diga que todos esos hechos son ciertos, pero no son invalidantes de un proceso, no cambia absolutamente nada. O sea, a nosotros lo que nos parece mal es el comportamiento. La consecuencia jurídica de ese comportamiento es otro tema. Yo no lo vincularía, yo lo desvincularía por completo. Hombre, si además de ser inmoral es ilegal, pues hombre, ya pues todavía, digamos que todavía es más grave. Pero son dos esferas distintas. Y creo que la esfera legal es algo que hay que dejar en manos de los jueces. No debemos interferir en las decisiones judiciales. Los jueces tienen que actuar con absoluta independencia. Yo nunca presionaré para decirle al juez que eso es ilegal. Que decida el juez a la vista de las pruebas existentes, a la vista de las alegaciones de las partes y según su leal saber y entender. Yo no le diré, ¿esto es ilegal? Pues no lo sé. Eso que lo diga el juez que conoce el pleito. Nosotros lo que decimos es, los hechos que están trascendiendo nos parecen inmorales, nos parecen no ejemplares, nos parecen que desde luego son lo más contrario, por ejemplo, a un principio social que es la transparencia. Pensemos que todo esto no se hubiera sabido si no llega a haber un juicio. O sea, el comportamiento absolutamente falto de transparencia lo demuestra el hecho de que todo esto de lo que estamos hablando, si no llega a ser porque hay un juicio civil, no lo hubiéramos sabido. O sea, no estamos ante comportamientos transparentes. Yo no sé si a ustedes les parecerán comportamientos ejemplares. Desde luego, el estándar moral y ético que maneja el Partido Popular no encaja ese comportamiento dentro de la ejemplaridad. Y creo que en un proceso electoral tenemos que ser ejemplares, en todo, absolutamente en todo. Pero desde luego, en el funcionamiento de nuestra casa, lo primero. Y repito, esos hechos que se están plasmando ni nos parecen ejemplares, ni nos parecen transparentes, ni nos parecen éticos, ni nos parecen aceptables en ninguna fuerza política. Por tanto, el resultado del juicio
a mí, sinceramente, no es lo que más me preocupa. Me preocuparía muchísimo si diese todo esto como hechos probados y luego dijese que es legal. Pues me seguiría preocupando. Me parecería que el comportamiento sigue siendo igual de inmoral. Ahora porque repito, la legalidad y la moralidad normalmente van de la mano, pero no siempre necesariamente. Y ustedes seguramente conocen muchos comportamientos de actuaciones ilegales que no son en absoluto inmorales, son absolutamente morales, pero infringen algún precepto, pero no entran dentro del ámbito de lo legal. Puede ser, y al revés, lo legal puede ser a veces éticamente reprochable, pues sea muy legal que sea. Pues aquí es lo que estamos viendo. Nosotros queremos que los jueces decidan la cuestión técnica y de legalidad con una absoluta independencia. Nosotros lo que cuestionamos son comportamientos que ojalá no sean ciertos, ojalá no sea así, ojalá todo esto, o buena parte de esto, ojalá todo esto tenga una explicación éticamente plausible. Si la tiene, entonces lo que le diremos, no se trata de pedir perdón, no pedir perdón, lo que le diremos dirá, oiga, pues mire, me ha convencido de sus explicaciones, tiene usted toda la razón. Una cosa por aclarar, como hablan de los hechos que han trascendido en la prensa han trascendido más hechos al margen de la instrumentalización supuesta de la persona con discapacidad. El comunicado se refiere solo a ese hecho y no todo lo demás. Básicamente a ese hecho, sí. Básicamente a ese hecho. Luego ya la prensa dice muchas cosas, pero la inmensa mayoría de las cosas ni las compartimos ni nos preocupan. O sea, no me ofrece ninguna preocupación muchas de las cosas que se cuentan estos días a lo largo de los medios de comunicación, pero esta sí nos parece especialmente preocupante y por eso de ahí nuestra convicción de la necesidad de expresar a la sociedad de Cantabria que los cargos que firman ese documento del Partido Popular, desde luego, ante esos hechos lo reprueban. ¿Que esos hechos resultan ser falsos? Ojalá, 1000 sobre hojuelas. Nos alegraríamos y además confirmaría lo que nosotros, la imagen que nosotros tenemos de esas personas. Por lo tanto, ojalá, pero lo que queremos decir, si esos hechos de ser ciertos, nos parece que debemos reprobarlos como partido que exige unos estándares de ejemplaridad realmente elevados, que son los que tienen que cumplir las fuerzas políticas en todo proceso electoral. Los procesos electorales tienen que ser ejemplares, transparentes, limpios. Y entonces esos hechos a nosotros nos parece que no tienen esas características. Pero es que el que esperan que sea falso, el listín telefónico yo no espero nada. Los documentos de los bancos, es que no sé qué esperan que sean falsos. Es que hay que esperar a las explicaciones que se den. Entonces veremos, podremos jugar. Hasta ahora no conocemos esas explicaciones. Cuando se den, no sé si ustedes las conocen, nosotros no las conocemos. Cuando se den, veremos si de alguna manera... imagínese usted que aparecen los 511 personas absolutamente con su firma, su autorización expresa, que es como debería de hacerse todo este tipo de cosas. No me pueden imaginar, no lo sé, que sea falso que esta persona tenga ningún tipo de discapacidad, todo sea un bulo. Es que casos de bulos existen, y no prejuzgo. Cuando pido explicaciones es lógicamente porque me gustaría que eso se aclarase, no puedo prejuzgar. Y ojalá se aclare de forma satisfactoria para las personas a las que se aclare. Lo que está claro es que hay una serie de acusaciones en los medios. Bueno, pues lo que queremos es que no podemos mirar para otro lado, porque es una cuestión de trascendencia pública. Si fuese una cuestión privada que afectase a su ámbito privado, pues no tendríamos nada que decir, pero es una cuestión que tiene una relevancia pública. Entonces creemos que deben darse las explicaciones oportunas. Pero es que ya desde el inicio, antes de las votaciones, es cuando salió el tema de la primera vez de esta persona con discapacidad, la propia presidenta del partido ya negó que fuera en primer lugar discapacitada y explicó que el pago de cuotas masivo era una práctica habitual. Entonces, no sé. Pero mire, ahora tienen que explicar si son cierto que esas personas, ahora ya sabemos aparecen en los medios de comunicación qué personas concretas hicieron esos pagos, qué cantidades, a cuántos inscribieron, se habla del grado de discapacidad de esa persona. Bueno, pues ahora hay... ¿Por qué sale ahora todo esto? No es casual, es que ustedes no sé si conocerán, pero los medios de comunicación llevamos un mes con este tema. Todos los días nos desayunamos con una noticia relacionada con este asunto, y en medios de comunicación nacionales. Y, hombre, realmente nos preocupa. No sé, quizá a ustedes no les preocupe.
A nosotros nos preocupa que realmente con esto tengamos que todos los días ver cómo se está poniendo en tela de juicio la imagen de un partido que, repito, es ejemplar, del que nos orgullecemos de formar parte del mismo. Formamos parte de una fuerza política ejemplar. El Partido Popular no ha ganado y seguirá ganando elecciones durante toda la historia de la democracia por casualidad. Lo hace porque es la fuerza política que más confianza transmite a los ciudadanos de Cantabria. Pero me preocupa que esa confianza hacia los ciudadanos de Cantabria pueda verse cuestionada por hechos concretos y puntuales que, repito, tienen una trascendencia pública y que son absolutamente contrarios a lo que es el ideario, a los principios y a los valores del Partido Popular. Y como defendemos esos principios y esos valores porque son los que nos hacen ser la fuerza que somos, pues nos preocupa que esos valores, esos principios puedan ponerse en tela de juicio. Y si hay que dar explicaciones, pues deben darse. Luego, a partir de esas explicaciones, cuando todos los hechos queden, ya se tomarán las medidas o se sacarán las conclusiones y las consecuencias que procedan. Bueno, a su pregunta yo quería añadir una cosa. Es decir, se dijo en su momento que la persona no tenía discapacidad. Parece ser, y yo realmente no he visto la prueba, pero parece ser, por quienes manejan las pruebas, de que eso sí que está acreditado, que es así. Por lo tanto, es un hecho a aclarar. Se dice que el pago masivo de cuotas es legal y es habitual. A mí esa explicación no me vale cuando se hace interponiendo a terceros en los pagos. Ya a mí esa explicación no me da. Y hablo ya a nivel personal. Ahora hay que ir bastante más allá. Hay que demostrar que efectivamente no se ha instrumentalizado a una persona con discapacidad. Tendrán que demostrar que es una práctica habitual, y no sé sinceramente cómo, utilizar la cuenta de una tercera persona, tenga o no tenga discapacidad. Si tiene discapacidad es aún peor, para hacer una operación que es habitual y legal. Entonces, a mí eso me lo tienen que explicar. Y entonces, por tanto, aquí ya no estoy hablando en representación de nadie. Es decir, yo admitiré, decían ustedes que el señor Sana, que está aquí presente, decía, bueno, aquí cada uno tendrá una interpretación de la situación o no la tendrá. Es decir, yo respeto absolutamente la manera de pensar de cada uno. Yo, desde luego, exijo clarísimamente que me den unas explicaciones convincentes sobre esto que ha ocurrido. Exclusivamente unas explicaciones convincentes. No que se vuelva a decir, a negar la mayor, a decir que esto no es así sin aportar prueba y sin aportar nada. Porque claro, esto no es, el problema no es conocerlo por los medios de comunicación, que vaya usted a saber dónde ha salido. El problema es que yo tengo aquí delante las pruebas. Entonces yo tengo que poner en un lado de la balanza lo que me está diciendo la dirección regional del partido y en otro lado de la balanza lo que me está diciendo una serie de entidades a petición de judicial. Yo tengo que poner porque no dicen lo mismo, sino lo contrario. Entonces, pues evidentemente pido explicaciones, pido pruebas para saber que esos comportamientos no han sido absolutamente faltos de ética. Y además, dentro de una organización como es un partido donde se supone que estamos compitiendo entre compañeros. Estamos compitiendo entre compañeros y se supone que tiene que haber un cierto grado de ética en las relaciones y en la sana competencia. Aquí está Ruth Beitia, que podría decirnos muchas cosas de lo que es la sana competencia. Y aquí, evidentemente, hay una candidatura que, mientras no explique esto, da la sensación de que ha ido cargada de doping. Pero cargada de doping y muy seriamente. Yo como firmante puedo pensar que lo que necesitamos son respuestas. Yo creo que en mi vida lo que más he aprendido con el deporte ha sido personas que estamos aquí del Partido Popular y creo en sus propios valores, por lo cual buscamos respuestas a algo que no nos cuadra en ningún momento desde que tuvimos sabiendo de los hechos. Y luego otra de las cosas que creo que no nos conviene como representantes del Partido Popular es que cada mañana, como bien decía Javier, nos desayunemos con noticias, con grabaciones, con escuchas, con supuestas irregularidades que evidentemente a las personas que creemos en los valores, a las personas que creemos en el Partido Popular, necesitamos encontrar respuestas. No nos viene bien cada mañana escuchar ese tipo de cosas, no nos viene bien
que nos llamen desalmados. No nos viene bien desayunar con titulares como desayunamos el verano pasado, que Ruth Beitia estaba expulsada del Partido Popular por díscola, junto con sus 8 compañeros del grupo parlamentario. Me parece que no corresponde a la imagen de un partido que siempre se ha regido por los valores y sobre todo en esta tierra de Cantabria. Antes hablabais de que si se demuestra esto, o se acredita, o si no hay unas explicaciones convincentes, la dirección quedaba inhabilitada para el desempeño de un cargo dentro del partido. Si al final ellos dan sus explicaciones, os convencen o no, y hay una resolución legal que dice que no ha habido ninguna irregularidad, ¿vosotros os sentiríais cómodos dentro del partido con esa dirección o supondría que no seguiríais dentro de un partido donde entendéis que las personas que lo dirigen no actúan de esa forma ética en la que el futuro vuestro podría ir de la mano de esta dirección si se acreditase la legalidad de ese congreso y su... Pues, como tú muy bien dices, dependerá de las explicaciones que se reciban, luego el elemento judicial, repito, como son cosas distintas, también aclarará dudas, porque ahí será al final donde se declaren tanto los hechos probados como las consecuencias jurídicas. Por tanto, también es otro elemento de juicio y sin duda yo creo que a partir de ahí son decisiones personales de cada uno, pues tomará las decisiones que considere oportunas sobre su futuro. Entonces pero cuando tenga todos los elementos de juicio sobre esta cuestión. De momento, lo único que nos aglutina a los firmantes es la preocupación por estos hechos que se han denunciado y la convicción de que es necesario explicarlos a la sociedad de Cantabria y que es necesario que el Partido Popular seamos capaces de dar explicaciones satisfactorias, que como siempre hemos hecho hasta la fecha. Eso es lo que queremos hasta ahora. A medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, pues veremos qué consecuencias. Va a haber muchos elementos nuevos. Las explicaciones que se den, dentro de, parece ser que un par de meses, ya, o sea, tampoco parece que no se va a dilatar mucho en el tiempo el resultado del juicio, y repito, no solo desde el punto de vista de la resolución jurídica, sino también desde el punto de vista de lo que son hechos probados en el mismo. Bueno, todos esos son elementos de juicio. A partir de ahí, pues también se irán viendo qué decisión se tomará y ahí, ya permítanos, yo por lo menos, permítame que me haga de profeta. Cada uno pues tomará las decisiones que considere oportunas, porque aquí lo que nos une es lo que nos trae a esta rueda de prensa. Es nuestra preocupación por unos hechos que llevamos un mes viéndolos día a día, reiterándolos todos los días. Y esos hechos queremos que quede muy claro que a nosotros nos preocupan y que esos hechos, si son tal y como aparece en los medios de comunicación, nos parecen reprobables y que nos parecen absolutamente contrarios a nuestro ideario y a nuestra estándar como partido político, donde, repito, la ejemplaridad y la transparencia, la ética y el juego limpio son absolutos pilares que siempre han definido la actuación del Partido Popular. Muchas gracias.